SER Podcast. Noche de información y análisis en Hora 25, hoy con Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Simón, buenas noches. Buenas noches. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, ¿cómo estás? Buenas noches, Aymar. Y Juanma Márquez, subdirector del Diario de Sevilla. Juanma, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Antes de cualquier otra cosa, vámonos precisamente a Andalucía, en directo a Málaga, a Torremolinos, porque una adolescente de 17 años está ingresada grave en el hospital. Se ha tirado de un segundo piso huyendo de su novio de 21 años que le estaba atacando con un hacha. SER Málaga, Jesús Sánchez, última hora. Buenas noches, Aymar. Ha ocurrido a primera hora de la tarde cuando su exnovio la intentaba agredir con ese hacha. Como decías, ella ha logrado escapar saltando desde el balcón del segundo piso. Los sanitarios la han encontrado con numerosas heridas y contusiones. Un toldo de la primera planta ha amortiguado esa caída. El agresor, 21 años, que ha intentado autolesionarse, cogía entonces el coche para huir por la autovía de Málaga. Ha sido interceptado rápidamente por la policía, detenido y trasladado a otro hospital de Málaga, donde permanece a esta hora custodiado. Sobre él le pesa una orden de alejamiento de la víctima, que la había denunciado previamente por malos tratos hace muy pocos días. Ella se encuentra recuperándose de las heridas en un hospital. Su vida no corre peligro. Vamos a analizar esta noche qué puede suceder en las próximas horas con Clara Ponsatí, la exconsellera catalana detenida hoy en Barcelona después de que haya vuelto a España tras 5 años huida de la justicia en el extranjero. Huyó tras el otoño independentista de 2017 y ha vuelto ahora, una vez que ya no se la busca por sedición, sino solo por desobediencia, que no implica cárcel, implica inhabilitación. Como ella ha vuelto pero no se ha presentado ante el tribunal que la reclama, que es el Tribunal Supremo, han sido los Mossos los que la han detenido y la han llevado al juzgado para previsiblemente quedar en libertad dentro de unas horas. Pero ahora mismo está allí. Vamos a explicarlo todo en detalle, pero antes, el día en 2 minutos. Marina Fernández. Y 2 meses da el Supremo Interior para restituir a Pérez de los Cobos, al coronel de la Guardia Civil, cesado en 2020 por pérdida de confianza, una razón en la que ha insistido hoy Marlaska. Vuelvo a repetir que las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Marlaska cesó a Pérez de los Cobos después de que se filtrara el informe que la Guardia Civil había elaborado para la jueza que investigaba la presunta vinculación de la manifestación del 8 de marzo con la explosión de la pandemia. Un informe elaborado sin conocimiento de Interior, y de ahí la pérdida de confianza que la Audiencia Nacional sí había respaldado como motivo de cese de un puesto como el suyo y que ahora el Supremo rechaza. Enseguida lo analizamos en un martes de protestas de nuevo en Francia en la 10ª jornada de huelga convocada contra la reforma de las pensiones. Los sindicatos han convocado una nueva protesta el jueves que viene después de que Macron haya dado carpetazo a su propuesta. Querían renegociar, explica el portavoz, el punto más controvertido de la reforma que el Gobierno ha aprobado por decreto, el que eleva de 62 a 64 la edad de jubilación. El Ejecutivo lo rechaza, aunque la primera ministra va a recibir a los sindicatos la semana que viene. Mientras, aquí el Gobierno ya tiene los apoyos necesarios para aprobar la reforma de las pensiones el jueves en el Congreso. Esquerra ha confirmado que votará que sí. Votaremos a favor del Real Decreto Ley de Pensiones y también de su tramitación en forma de proyecto de ley. Y el PP, que votará que no por insostenible, ha dicho Maroto. Y es la razón por la que lleva al Partido Popular a votar en contra. Además, los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial han descartado una dimisión en bloque. Acaba de terminar la reunión en la que todos, menos el que había puesto la idea sobre la mesa, Álvaro Cuesta, han concluido que ese movimiento no forzaría la renovación del órgano de gobierno de los jueces, caducado y bloqueado desde hace más de 4 años. Y un día, el 6º ya de incendio en la provincia de Castellón, el primero con una evolución positiva. La evolución esta tarde ha sido muy positiva, o sea, ha sido tan positiva pues que han conseguido reducir mucho las llamas, y eso es. Lo ha dicho la consellera Gabriela Bravo, la consellera valenciana, aunque todavía no está controlado. En total son ya 4.600 las hectáreas calcinadas, 1.600 vecinos siguen evacuados. Y en la contra de Hora 25. Hoy la policía ha detenido en Mallorca a Juan Gallá, un tipo con una legión de seguidores en internet a los que les aconseja dónde apostar, en qué partidos apostar de segunda B y tercera división. Hoy lo han detenido en su chalet de Mallorca por supuesto blanqueo de capitales. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Si es culpable o no, lo dirá la justicia, obviamente, pero lo que es, sin necesidad de que intervenga un juez, lo que es un sobrao. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Soy Juan Gallá, me conocéis. Y hoy me voy a jugar 5 millones de euros. Es mi patrimonio. Tengo un patrimonio aproximado de 5 millones en dinero y 15 millones en propiedades. Y hoy me juego los 5 millones que tengo por este equipo. Mirad, si la apuesta de hoy la fallo, voy a regalar
5.000 iPhones. Llegó a decir: tengo dinero para vivir 12 vidas. A quien le joda que se compre un pinipón y lo pinte de magenta. Leo vuestras respuestas desde el jacuzzi. Os leo desde el jacuzzi, creo que es probablemente la frase más idiota del idioma castellano, si me lo permites. Es una frase casi anterior a la sintaxis. Es la frase de alguien que está muerto por dentro. Y ese cadáver que tiene dentro además flota en agua caliente con burbujas y probablemente con el teléfono móvil estropeado. Este muchacho es la comprobación empírica de eso que se dice, de que si quieres saber qué piensa Dios del dinero, fíjate en a quién se lo da. Hay pocas cosas, ya lo sabemos, más obscenas que la exhibición del dinero, de sus lujos, pero es que hay un perfil especialmente delicado que es el que presume de dinero del que ni él mismo sabe el origen. Quizás del que solo la policía se tendrá que comprobar sabe su origen. Hay que acabar con los presuntuosos, vale, pero yo creo que hay que seguir dejando actuar a los presuntuosos, que no son precisamente los lápices más afilados del lapicero. Un beso, Javoich. Un bico, chao. És tan amable d'acompanyar-me, sisplau. Li demano amablement que m'acompanyi, sisplau. Este es el momento en el que un mosso d'esquadra vestido de paisano ha detenido esta tarde en el centro de Barcelona a la exconsellera Clara Ponsatí por orden del Tribunal Supremo, reclamada por un supuesto delito de desobediencia por el procés. Hoy Ponsatí ha vuelto a España después de 5 años entre Bélgica y Escocia. Ponsatí sabía que al no presentarse ella voluntariamente en el Supremo la iban a detener, y de hecho se ha rodeado de su abogado y de decenas de periodistas y ha empezado a pasear por el centro de Barcelona hasta que la han detenido. Hasta que ese agente de paisano se le ha acercado, le ha enseñado la placa y le ha dicho si es tan amable de acompañarme. Ella ha insistido: usted está deteniendo a una eurodiputada que goza de inmunidad. Se lo ha dicho varias veces. Finalmente el policía se la ha llevado para trasladarla a la Ciudad de la Justicia ante el juez, y ahora mismo Ponsatí sigue allí, sigue en la Ciudad de la Justicia. Su abogado acaba de presentar un habeas corpus pidiendo que la lleven inmediatamente ante el juez. Allí en la Ciudad de la Justicia está Gemma Alegrí. Gemma, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, a esta hora seguimos esperando tener noticias sobre el juez. Lo que sí sabemos es que el abogado de la exconsellera, Gonzalo Boye, ha presentado un habeas corpus por su detención, es decir, una reclamación por presunta detención ilegal, mientras Ponsatí está, como decías, en la Ciutat de la Justícia, a la espera de pasar a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona. Esta es la situación que hay ahora mismo dentro de la Ciudad de la Justicia, pero fuera continúa la protesta de unos 200 independentistas. También hay el helicóptero sobrevolando la zona y los furgones de los Mossos. Albert Prat, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Albert, ¿cómo ha sido la detención? ¿Hasta qué punto ella y su abogado han facilitado esa detención sabiendo que era lo que iba a pasar? Sí, pues mira, la detención ha sido retransmitida en directo, tras ofrecer una rueda de prensa a primera hora de la tarde en el Col·legi de Periodistas, en un local muy cercano a la Plaza de Cataluña. La eurodiputada ha abandonado esta sede y ha empezado su primer paseo por Barcelona tras 5 años y 5 meses. La expectación era máxima porque la detención era previsible, iba acompañado por su abogado Gonzalo Boye y una nube de cámaras que la han seguido hasta que ha entrado en la Plaza de la Catedral. Un agente de la Comisaría de Información de los Mossos, que de forma discreta le ha seguido desde el principio, ha pedido paso entre los gráficos. Vostè sap que jo tinc immunitat? Sí, però també tenim una ordre de detenció del Tribunal Suprem. Ponsatí no se ha sorprendido y al mismo tiempo que el mozo le enseñaba su placa, ella le mostraba su credencial de eurodiputada. Vostè està segur que vol fer això? Sisplau, acompanyi'm. Em pot donar el seu número de... Ha habido un rifirrafe, ella diciendo: usted sabe que yo tengo inmunidad, y él diciendo: sí, pero también tenemos una orden de detención. Tras este breve rifirrafe, la gente le ha guiado hasta un coche blanco no logotipado que estaba aparcado en medio de la Plaza de la Catedral, donde ella, después de saludar a algunos fieles, ha subido sin resistirse camino de la Ciudad de la Justicia. Que Ponsatí y su defensa hayan propiciado esa situación, que los Mossos la hayan tenido que detener, es de alguna manera también, Albert, un mensaje a Esquerra, el partido del gobierno catalán del que dependen los Mossos. Sí, el propio expresidente Carles Puigdemont ha comparecido para señalar a la policía catalana. Ha dicho que los Mossos son corresponsables de la detención ordenada por Llarena, y el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, le ha replicado que no tenían otra opción
porque la policía judicial tiene que acatar las órdenes del juez. Els Mossos és corresponsable d'una decisió il·legal. Els Mossos d'Esquadra han actuat a ordres del jutge, com és el seu deure legal quan actua como policía. El regreso de Ponsatí, Aimar, hoy es también un pulso a la estrategia de los fugados de Esquerra. Ponsatí, podemos decir que ha robado el protagonismo a Meritxell Serret, su colega de gabinete, que mañana será juzgada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ella, Serret, regresó de Bélgica hace 2 años y se presentó voluntariamente ante el Supremo. A la espera de cómo acabe su causa, a día de hoy Serret es consellera de Exteriores de Aragonès i, según Ponsatí, està votant pel món i posa la bandera espanyola amb tamany. Se dedica a viajar por el mundo colocando banderas españolas 3 veces más grandes que la catalana. Así están las cosas ahora mismo entre Junts per Catalunya y Esquerra. Ponsatí, o alguien en su nombre, ha mandado minutos después de su detención un correo a todos los eurodiputados diciéndoles: si lees esto me han detenido ilegalmente. Ponsatí es eurodiputada y ha mandado ese email a sus compañeros: si lees esto me han detenido ilegalmente. A todos los eurodiputados de todos los países de la Unión. Bruselas, Beatriz Ríos, buenas noches. Buenas noches. Así es, en ese correo que ha enviado a más de 700 miembros del Parlamento Europeo, Clara Ponsatí denuncia que su arresto le impide ejercer su labor como eurodiputada, ya que no podrá viajar a Bruselas para participar en la sesión plenaria que se celebra mañana. Dice además que su detención evidencia el desprecio de las autoridades españolas por el derecho y los tribunales europeos. Clara Ponsatí goza de inmunidad parlamentaria de manera cautelar desde mayo del año pasado. Se la devolvió el Tribunal de Justicia de la UE tras denunciar a la Eurocámara, junto a los también eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín, por considerar que el procedimiento para levantar esa inmunidad se vulneraron sus derechos fundamentales, un caso que está aún por resolver. ¿Y el Parlamento Europeo, Beatriz, el Parlamento como institución dice algo? Pues de momento hay un mensaje de prudencia por parte de la Eurocámara. Fuentes parlamentarias han confirmado a la cadena SER que Clara Ponsatí ha comunicado oficialmente su detención y pide que se defienda su inmunidad. El Parlamento Europeo estudia ahora las consideraciones jurídicas relacionadas con este caso para poder determinar cómo proceder. En ese correo que ha enviado a sus colegas, Ponsatí pedía directamente a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, defender su inmunidad ante las autoridades españolas. Algunos eurodiputados han expresado a través de Twitter su malestar por la detención y piden a la presidenta que interceda. Aquí en España, Albert, ¿el gobierno qué dice? Pues consideran fuentes de Moncloa que el regreso de esta tarde ha sido un espectáculo, una puesta en escena. Fuentes del gobierno español destacan que durante el gobierno del PP en 2017, durante el procés, había un conflicto abierto en Cataluña, se incumplía la ley y huían los procesados, y 6 años después destacan el panorama ha cambiado radicalmente, hay entendimiento y subrayan se cumple la ley. En el gobierno también añaden que, como todos los procesados por el procés, Ponsatí tendrá que rendir cuentas ante la justicia y ahora lo hace beneficiándose del nuevo Código Penal, una legislación, insisten, homologada con Europa. Estamos hablando, Albert, de Clara Ponsatí, que es una dirigente independentista dura entre las duras, que llegó a defender que la causa independentista bien podía valer la vida de una persona. Sí, podemos calificarla como una dirigente outsider, al margen de la vida orgánica de su propio partido, de Junts, con voz autónoma e incómoda dentro del independentismo. Ha criticado abiertamente a sus compañeros de gobierno, pero incluso a Carles Puigdemont. En su libro relata que el gobierno jugaba al póker, iba de farol, y añade ella misma que se le cayó la venda de los ojos cuando descubrió que la Generalitat no tenía intención de instaurar la independencia. Es la misma dirigente, como decías, que dijo que había que asumir riesgos para terminar la independencia. Insinuó que había que contemplar la muerte de alguien. Ha habido muchas grandes causas y les reto a que me enseñen alguna que no haya requerido sacrificios muy importantes. No digo que ya esté dispuesta a usar la violencia en absoluto, pero sí digo que cada cual debe ser consciente del precio que está dispuesto a pagar. Y en rueda de prensa esta tarde insistía que su intención era no llegar con un pacto con el Estado, sino visibilizar la confrontación con el Estado en este regreso tras 5 años y 5 meses en Bélgica. Albert, gracias, buenas noches. A vosotros. Jordi Nieva, buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. ¿Es previsible que Ponsatí quede en libertad en las próximas horas? Sí, naturalmente supongo que será conducida a Madrid y a partir de ahí, una vez que
preste declaración ante el juez Llarena, supongo que se acogerá a su derecho a guardar silencio como tiene cualquier reo. A partir de ahí será puesta en libertad porque solamente está imputada por un delito de desobediencia, es decir, un delito que no acarrea pena de prisión. Por tanto, vamos, es prácticamente imposible que pueda ser ingresada en prisión. El hecho de que su abogado haya pedido un habeas corpus, esto quiere decir que la policía está obligada a llevarlo inmediatamente ante el juez. ¿Esto es así? Sí, efectivamente, ese es el procedimiento de habeas corpus. Lo que ocurre es que, claro, esto trata de poner en cuestión la actuación de la policía, pero es que la policía no puede hacer nada. Es decir, si tiene una orden de detención que parte ni más ni menos que del Tribunal Supremo, pues lo que tienen que hacer es cumplirla y la han cumplido. O sea, con independencia de que luego la detención sea correcta o no, que podemos hablar de ello naturalmente, ¿no? Pero la policía no tiene ninguna alternativa. Si ella presentará alguna denuncia por detención ilegal, ¿esto tendría recorrido? No, yo por detención ilegal no lo veo. Es decir, yo lo que sí que veo y me plantean no dudas, sino alguna certeza incluso, es que teniendo ella la inmunidad, practicar esta detención la verdad es que es bastante complicada. Hay que recordar que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso de Junqueras, que ya nadie se acuerda, pero que es un caso importante, dijo cuando fue elegido diputado en 2019 que tenía que ser puesto en libertad. Es decir, que su inmunidad provocaba la puesta en libertad y que si el Tribunal Supremo quería mantenerlo en prisión provisional, lo que tenía que hacer era pedir rápidamente el suplicatorio. Claro, aquí estamos en una situación en la cual pues se la está privando de libertad pese a que todavía goza de la inmunidad porque así lo ha dicho el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, la verdad es que la detención es altísimamente cuestionable, por no decir algo más duro. Es decir, entiendo los argumentos del magistrado Llarena, pero es que creo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no los comparte. Hay un argumento eterno de Llarena, que es que esta gente está aforada, goza de la inmunidad después de que él lo reclamara. O sea, que se presentaban las elecciones después de que existiera esa orden de detención. Claro, esto es justamente lo que dijo en el último auto que ha hecho hace una semana, que lo explicó, ¿no? Que dijo que bueno, que claro, que es que la imputación había sido previa a la adquisición de la condición de diputado y que esa adquisición no puede suponer la paralización de una causa penal. Y eso también lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es que eso te pueda servir para no respetar la libertad de un diputado electo, ¿no? Y que además pues ya ha tomado posesión, como este es el caso. Y en este supuesto yo la verdad es que veo una imprudencia esta manera de hacer, es decir, mantener esta orden de detención toda vez que uno, probablemente o muy probablemente la vas a dejar en libertad enseguida, y dos, esto no son más que argumentos para la defensa del resto de reos que están en el extranjero, para seguir diciendo otro de los mantras de este proceso, ¿no? Que es que la justicia española no respeta los derechos fundamentales. Es decir, me parece una estrategia... Las detenciones de hoy le pueden venir bien a Puigdemont y a Comín ante la justicia belga para decir esto es lo que me va a pasar si me voy a España, ¿no? Ante la justicia belga y ante el Tribunal General de la Unión Europea, donde se están jugando la inmunidad y donde les han dicho, oiga, no, que España pues es un país democrático, que respeta los derechos fundamentales, que ustedes no se preocupen. Pues claro, van a decir, lo ve, como no, esto no es así. Es decir, me parece que no es que no era lo más adecuado en este momento y que además era perfectamente evitable. Es decir, si tú ya has tenido a dos imputadas por desobediencia, que han sido Ana Gabriel y Meritxell Serret, que fueron ante el Tribunal Supremo, comparecieron y fueron puestas en libertad, pues hombre, si esta persona tiene exactamente la misma imputación, pues hombre, lo que tienes que hacer es conducirla a presencia judicial, y hay muchas formas de favorecer esa conducción a presencia judicial que no pasan pues por la detención, o sea, es decir, por la privación de libertad de una persona que es altísimamente cuestionable que realmente la puedas privar de libertad con las normas de la Unión Europea en la mano. Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches. Simón Palomera Marqués, vuestro análisis. Simón, empiezo por ti. Bueno, desde la perspectiva jurídica yo creo que ha sido una entrevista muy clarificadora sobre esto, ¿no? Porque ya sabemos que estamos discutiendo ahora sobre una tormenta en un vaso de agua. Ella terminará siendo puesta en libertad y por lo tanto la pregunta que tenemos que hacernos es por qué la señora Ponsatí vuelve a España, ¿no? Es decir, por qué toma la decisión de organizar una performance de estas características con presencia de los medios de comunicación, claramente a la vista, y probablemente podemos buscar si existe una racionalidad de carácter político, una procesal o ninguna de las dos. Simplemente ella quiso venir y simplemente quería hacer un acto de provocación. Esto puede ser una hipótesis y no hace falta darle más vueltas, ya está. La otra, desde la perspectiva judicial, es lo que ha planteado el catedrático Nieva, la posibilidad de que esto pueda ayudar después para poner de relieve otra vez las contradicciones que hay dentro de la justicia española sobre cómo solucionar esta situación tan anómala, o desde la propia perspectiva política, si es que en el fondo también esto quiere ser un torpedo a la línea de flotación de Esquerra Republicana, sabiendo que efectivamente la Consellería de Interior depende de ellos y que por lo tanto vas a poder hacer extensiva la crítica no solo al Estado español, sino también a una Esquerra Republicana que es colaboracionista con la justicia española, aunque no tenga absolutamente ningún margen de maniobra el conseller, ¿no? Y esto es lo que no sabemos, porque no creo que lo vayamos a poder despejar, pero esas son al menos tres posibles hipótesis sobre por qué se produce esto. Palomera. Esther, ¿estás por ahí? Estoy. Digo que si algo han demostrado los líderes del independentismo es que están jurídicamente muy bien asesorados. Quiero decir, si Serret y Gabriel volvieron a España y fueron directamente a declarar ante el Tribunal Supremo, Ponsatí hoy tenía claro que no iba a ir directamente al Supremo. Yo tengo para mí que lo que ha buscado ella, además de esa doble provocación a la justicia y al Estado español, y por otra parte a Esquerra Republicana de Cataluña, de quien dependen los Mossos, en un momento preelectoral, no nos olvidemos de este pequeño detalle, era precisamente eso, comparecer ante los medios de comunicación y provocar su detención, puesto que, como nos ha explicado el profesor Nieva, hay bastantes dudas desde el punto de vista jurídico si esa detención puede ser ajustada a derecho o no, en tanto en cuanto tiene la inmunidad reconocida por el Parlamento Europeo. Yo creo que estaba perfectamente medido el movimiento, es una provocación más del independentismo y ella sabía que no iba a ir al Supremo a declarar y sabía que la iban a detener. Y digo que está incluso mucho más medido en las fechas, no solamente por el juicio al que se enfrenta mañana, que hay una coincidencia en el juicio en el que tiene que comparecer Serret, sino que yo creo que está además en el marco de una campaña preelectoral que puede hacer mucho daño tanto a Esquerra Republicana de Cataluña, que hasta hace muy poco era su principal competidor en las elecciones autonómicas y en las municipales, y lo que provoca o lo que intenta provocar es ruido y hacer daño clarísimamente a sus ex socios de gobierno. Marqués. Vuelve a España porque puede volver, porque el delito por el cual fue condenada no existe ya en el Código Penal. Esto es, no volvió hace un año, ni hace 2 años, ni hace 3 años para exponerse a entrar en prisión. Es decir, vuelve cuando puede. Tenía que haber hecho efectivamente como sus 2 compañeras, haber comparecido primero ante un juez, un juzgado de Barcelona o ante el propio Supremo, para decir que estaba aquí y que esté esperando la causa que hubiera contra ella. Yo creo que lo que hemos visto esta tarde no es más que un teatrillo muy esperado por lo demás, porque además, una vez dada la rueda de prensa, se ha dado una vuelta por Barcelona esperando a que lo detuviera, y lo previsible es que en las próximas horas pues le comuniquen la causa que existe contra ella, porque existe una causa por desobediencia, y sea puesta en libertad. Y yo creo que hay 2 razones de la vuelta: vuelve porque puede y vuelve porque hay una litigiosidad, una pelea muy aguda antes de las elecciones municipales entre Esquerra Republicana y la gente del partido de Puigdemont. Por eso, claro que vuelve. Ha intentado oponer esta tarde al consejero de Interior y a los propios Mossos como unos colaboracionistas del Estado español, y bueno, y se acabó. Yo creo que no tiene más lectura. Desde hace ya mucho tiempo es todo tan evidente lo que pasa en el independentismo catalán, que no nos puede llevar a sorpresa. Quizás en los próximos días
la secretaria general de Esquerra Republicana, que sigue en Suiza y está en una situación muy similar a la de Ponsatí, es decir, que no hay una causa contra ella de la que se pueda derivar una pena de prisión, pues también volverá a Cataluña. En el fondo es cierto lo que mantiene el gobierno español, que comparado la situación con la de hace 5 o 6 años, pues se ha desinflado en Cataluña bastante, afortunadamente, claro. Yo os quería lanzar una pregunta porque tampoco tengo para esto una respuesta evidente. ¿Vosotros pensáis que esto que está haciendo ahora Ponsatí beneficia realmente al sector de Junts? Concretamente estoy pensando en Xavier Trias. O sea, estoy pensando en la que es ahora la gran batalla que hay, ¿no? El más sereno. Claro, a eso es a lo que me refiero, no porque muchas veces... en clave de partido, porque precisamente es una de las independentistas más corrosivas, eso es a lo que voy. Que se han desmarcado clarísimamente en ocasiones de la estrategia de Puigdemont y, por supuesto, de Junts. Ella supera a Junts en las posiciones del independentismo, por lo tanto yo creo que no está pensando en absoluto en clave orgánica ni de partido. Claro que se agitarán también las aguas de esa disputa que nosotros probablemente no estamos viendo, pero que sigue estando entre diferentes sectores de Junts, y el miedo que haya que los potenciales sectores más moderados o más antiprusés ganen ahora posiciones, porque efectivamente Trias y muchos alcaldes están más asociados a la antigua convergencia que a estos sectores más independentistas, y yo creo que parte de eso también puede ser leído desde una clave más interna, no solo en la competición, digo, Junts-Esquerra, ¿no? Sí, sino ser. También hacia adentro. Puede ser que funden otro partido, que es lo que se lleva. Es decir, visto lo que estamos viendo en la izquierda, no pasa, en la izquierda española, el resto de la izquierda española tampoco pasa nada, porque los de Puigdemont se desliguen de este revival de convergencia que se trata de resucitar en estos momentos y de limpiar un poco la figura de Jordi Pujol y de quizás ganar el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, todo el mundo es libre de montar otro partido independentista. Ahora mismo las encuestas, Pablo, en todo caso, al fíjate, Ayuntamiento de Barcelona. contraste. Dame un segundo, Palomera. Respecto al Ayuntamiento de Barcelona, Pablo, ya que los puestos sobre la mesa, las encuestas, ¿qué escenario dibujan? Pues había antes un empate a 3 por arriba entre Colau, Trias y Collboni, y ahora las cosas se está empezando a polarizar, sobre todo entre Collboni y Trias, ambos. Y luego por debajo, es verdad que todas las encuestas dicen que Esquerra se desfonda, y en todas ellas da que hay una mayoría de izquierdas en el Pleno. Es decir, que la suma de Comunes más Esquerra más PSC siempre da una mayoría en el Pleno. Pero claro, Collboni podría ser alcalde. Depende de quién quede primero de bloque. Claro, ahí es donde está la gran disputa. Porque ¿no? Parece que ya Esquerra se entre cae. ellos. Bueno, no lo sé. No lo sé, porque también hemos visto a Manuel Valls invistiendo a Ada Colau para que no gobernaran los independentistas. Cosas ¿no? O sea, cosas se pueden ver. Palomera. No, que decía, en contraste con la línea que manifestaba en la crónica del compañero, la valoración que han hecho desde el gobierno de Pedro Sánchez respecto a lo que ocurría hace 4 años en Cataluña, en las crónicas de los compañeros que han estado esta tarde allí, tanto en el paseo por el que ha estado acompañada por una veintena de personas, Ponsatí, como en la concentración que se ha producido ante la Ciudad de la Justicia, todo esto ha pasado bastante desapercibido en comparación con lo que podría haber ocurrido hace 4 años, donde habría manifestaciones, protestas, quema de contenedores, y esto parece que no está en el corazón de las preocupaciones en este momento ni de los catalanes ni del independentismo catalán. Los miembros del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial han descartado esta noche la posibilidad de dimitir en bloque como una forma de presión para renovar el Consejo, un Consejo que lleva 4 años con el mandato caducado, con una mayoría conservadora que ya no debería existir. Los 8 miembros progresistas se han reunido hoy a última hora y han confirmado que no hay unanimidad entre ellos para dar un paso así que las cosas se quedan como están y se diluye cualquier opción de una dimisión en bloque de los progresistas que pudiera precipitar una renovación del Consejo, aunque sea o aunque fuera por las bravas. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Ninguno de los 6 vocales de su grupo ha apoyado la propuesta de dimitir en bloque que planteó Álvaro Cuesta después de conocer la renuncia de la vocal Concha Sáez, que era la 8ª invitada a esta reunión. El encuentro ha empezado con la intervención de Sáez, que ha reproducido los argumentos que escribió en la carta de renuncia que envió al presidente del Poder Judicial,
Judicial en funciones, Rafael Mozo, y que aún no ha sido aceptada. Recordemos, situación insostenible y degradación irreversible de la institución que lleva en funciones desde hace 4 años y 4 meses. Después ha sido el turno de Álvaro Cuesta, que ha explicado sus razones para dimitir en bloque. Los siguientes vocales en intervenir han sido Marc Cabreja, Rousseff Bach y Enrique Lucas, que han sido muy duros con su compañero. Le han reprochado las formas de usar algunos medios de comunicación para agitar un debate que debe afrontarse de forma sosegada. Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga y Rafael Mozo también han rechazado la posibilidad de dimitir, aunque en términos menos gruesos. La última palabra la ha tenido el convocante del encuentro. Álvaro Cuesta ha comunicado a sus compañeros que se reservaba su decisión final sobre la renuncia al cargo. Así que queda en el aire la idea de Cuesta. No te vayas, Pedro, porque quiero abordar contigo otro asunto, la decisión del Tribunal Supremo sobre el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, pero antes acércate esta constatación de que no hay unanimidad en el sector progresista para una dimisión en bloque que pudiera renovar o forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Te sorprende, Simón? No, la verdad es que esto ya lo habíamos comentado en otra ocasión, y es que si no se produjo la dimisión de todos los miembros tras la situación anterior en la cual no se había producido esta renovación tan cerca de las elecciones, yo creo que la probabilidad cae. O sea, lo que hay que seguir denunciando es el escándalo que supone el que tengamos un Consejo General que está más que caducado y en funciones, y que esto no haya preocupado absolutamente a nadie, e incluso ya hemos tenido que reformar varias veces la ley que regula el órgano de gobierno de los jueces para permitir que al menos se pudieran, por ejemplo, nombrar a los magistrados del Constitucional. Así que en el fondo esto no es más que otra señal de esta erosión institucional en la que estamos encerrados desde hace ya muchos años. Marqués. En que se desbloqueó el nombramiento de los magistrados que quedaban en el Constitucional, yo creo que esta institución ha quedado ya estéril, huera y momia hasta la legislatura que viene. Esta última estrategia, que venía avalada por algunos juristas de prestigio como Pascual Sala, es decir, que había opciones de que efectivamente una división en bloque desbloqueara la situación, pues bueno, pues han sido entendidas que no por el resto de los compañeros del vocal nombrado por el Partido Socialista. Pero en cualquier caso, yo creo que esta es una institución ya que bueno, tendrá que resucitar cuando haya un nuevo Congreso de los Diputados. Palomera. Pues parece que esta noche lo tenemos que analizar todo en clave electoral, porque efectivamente esta decisión la deberían haber tomado hace 3 años, hace 4, cuando expiró su mandato. Ahora no tiene ningún sentido porque no va a surtir ningún efecto en el Partido Popular, que está instalado en el bloqueo, no de ahora, sino desde hace 4 años. Disculpa, y por lo tanto fíjate, yo creo que no iba a surtir efecto alguno en los dirigentes del Partido Popular. Ahora, yo creo que deberían de haberse ido en bloque los conservadores y los progresistas, todos hace muchos años. Lo que te iba a decir, que para el Consejo de Estado sí se han puesto de acuerdo esta tarde. Para la renovación del Consejo, ¿no? Ahí sí, ahí no ha habido problemas. Es que también es una hipocresía por parte del Partido Popular, en el sentido, vamos a ver, no llega a un acuerdo porque no quiere romper una mayoría que tiene heredada de la legislatura anterior. No es que sea imposible un acuerdo entre ambos. Es posible un acuerdo entre ambos. Y esta noche han llegado a un acuerdo para el Consejo de Estado. No llegan al Consejo General del Poder Judicial porque no quieren que la mayoría progresista termine materializada y prefieren esperar a las elecciones del mes de diciembre. Bueno, hoy el Supremo ha dejado sin efecto el cese del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid. Grande Marlaska lo destituyó hace 3 años, en 2020. Él desde entonces ha peleado en los tribunales hasta lo más alto esta decisión. Y a pesar de que la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional por unanimidad había dado la razón al gobierno, entendiendo que sí podía destituir a este coronel por falta de confianza, hoy el Supremo le da la vuelta y le da la razón a Pérez de los Cobos. Obliga a Interior a restituirlo. Grande Marlaska insiste en los motivos del cese. Vuelvo a repetir que las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la
falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. Marlaska lo relevó en 2020 a Pérez de los Cobos, lo relevó después de que se filtrara a la prensa un informe que elaboró la Guardia Civil sobre la supuesta relación de aquella manifestación del 8M del Día de la Mujer con el estallido de la pandemia. Era un informe que era tremendo, era hasta grotesco en su contenido, absolutamente tendencioso, retorcía la realidad, retorcía algunos testimonios recogidos para justificar que sí, que el 8M había sido la causa de todos los males. Pero era un informe de la Guardia Civil, al fin y al cabo, un informe elaborado por la Guardia Civil actuando como policía judicial. El Ministerio del Interior reprochó a Pérez de los Cobos habérselo ocultado, lo destituyó por pérdida de confianza. La Audiencia Nacional, en un primer momento hubo un juez que dio la razón a Pérez de los Cobos. La Audiencia Nacional avaló la decisión del gobierno, avaló que la pérdida de confianza sí era un motivo, un argumento que se ajusta al caso de un cargo como este, un cargo de confianza. Pero ahora el Tribunal Supremo dice que no. Pedro Jiménez, hola de nuevo. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Vamos a los argumentos del Supremo. El Supremo anula el cese por pérdida de confianza del coronel Diego Pérez de los Cobos y ordena que en 2 meses sea restituido en la Comandancia de Madrid, de la que era el máximo responsable. De los Cobos fue cesado después de que agentes a su cargo en función de Policía Judicial entregaran en el juzgado que investigaba las manifestaciones del 8M del 2020 ese informe del que hablabas y que relacionaba las marchas feministas con la expansión del coronavirus. Lo que hace el Alto Tribunal es confirmar la sentencia del Juzgado Central de la Audiencia Nacional y revocar la de la Sala de Apelaciones. El juez entendía que la discrecionalidad no puede arrinconar a la legalidad y que en este caso el cese no había cumplido con la ley porque se debió a la negativa de Pérez de los Cobos de informar sobre una causa declarada secreta y sobre la que debía guardar reserva porque, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal, advertía esa sentencia. Una sentencia que ahora se confirma y que aseguraba además que estábamos ante un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional. Claro, lo que pasa es que esto es absolutamente contradictorio con lo que decidió la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional por unanimidad. 5 de los 5 jueces consideraron que Interior sí tenía derecho a cesar a este hombre por pérdida de confianza porque el suyo era un puesto de libre designación y que no tenía sentido la reincorporación a ese puesto de libre designación precisamente porque se había producido un quiebro de la confianza, Pedro. La Sala de Apelaciones dio la vuelta, Aimar, a esa sentencia de la que acabamos de hablar. Consideraba que lo que los superiores pidieron al coronel no fue el detalle de la investigación, no fue el contenido de esas actuaciones secretas, sino el desarrollo de la misma, lo que no violentaba el secreto de sumario, y que la propia sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, esa que daba la razón a Pérez de los Cobos, lo hacía a pesar de que reconocía explícitamente que había existido una motivación suficiente por parte del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska para justificar ese cese por pérdida de confianza. Fuentes de Interior, Aimar, escuchábamos antes al ministro, reiteran que las razones de fondo que decidieron el cese persisten y que además se han visto confirmadas y consolidadas con los elementos conocidos con posterioridad. Pedro, gracias. Buenas noches. Hoy el gobierno ha respaldado al ministro del Interior a pesar de las críticas de la oposición que vuelven a pedir la dimisión de Marlaska. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, se habla de revés, de varapalo, pero el ministro del Interior tiene la conciencia tranquila. Para alguien que tiene la conciencia tranquila, todos los días son buenos. De hecho, el análisis que hace el gobierno, tanto en privado como en público, es el mismo. La relación con el coronel Pérez de los Cobos no ha cambiado. Las razones objetivas de pérdida de confianza y, por lo tanto, la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad. O dicho de otra forma, por lo que conocemos a tenor del pronunciamiento en el fallo, parece que evidentemente se trata de una cuestión de forma y no de fondo. Por eso el gobierno busca una fórmula que encaje en el fallo del Supremo, aportando los motivos técnicos que marque el Alto Tribunal para poder culminar su cese. En todo caso, para el Partido Popular, Fernando Grande Marlaska ha llegado demasiado lejos. Es inadmisible que esté ni un solo minuto más al frente del Ministerio del Interior. Petición de dimisión de Cuca Gamarra, a la que también se ha sumado Vox y Ciudadanos. Pero el ministro cierra esa puerta. No es mi intención en modo alguno dimitir. Varias asociaciones de guardias civiles como UGC o APROG también han exigido su cese, aunque la mayoritaria, Jucil, en cambio, no ha ido tan lejos. Agustín Leal es su portavoz. El coronel fue cesado de manera arbitraria porque se negó a saltarse la ley. El coronel y esa manera de proceder
es un ejemplo para muchos guardias civiles. A la espera del movimiento que pueda adoptar el gobierno, de momento, el coronel Pérez de los Cobos seguirá liderando la unidad de intervención central de armas y explosivos del acuartelamiento Batalla del Salado en Madrid. Palomera, ¿cómo interpretas tú esta decisión del Supremo y sus consecuencias políticas? Bueno, a mí me parece que es un durísimo revés para el ministro del Interior. En todo este relato que habéis hecho, creo que ha faltado un dato que no fue menor en su día, y fueron las diferentes versiones que el ministro del Interior dio sobre la destitución de Pérez de los Cobos, ¿no? El entorno del coronel en aquellas horas, yo recuerdo que contó minuciosamente hasta las 3 llamadas que recibió la tarde antes de ser destituido fulminantemente. Creo recordar que era un domingo, y el lunes por la mañana fue destituido, ¿no? Recibió hasta 3 llamadas de mandos superiores reclamándole el contenido o información sobre ese informe. Efectivamente, él no podía facilitar el contenido de ese informe porque estaba inmerso en una causa judicial y podría haber cometido un delito. ¿El ministro tiene potestad para nombrar a un nuevo equipo de confianza? Por supuesto. Pero yo quiero recordar que el ministro, en sede parlamentaria y en declaraciones públicas, antes de esgrimir la falta de confianza, de idoneidad de Pérez de los Cobos, dio 3 versiones diferentes para justificar aquella destitución. Yo no quiero ni imaginar cómo puede ser nuevamente la entrada de Pérez de los Cobos en su puesto de trabajo si finalmente tiene que reingresar y exigir el sueldo de todos estos años que ha estado en casa destituido y sin cobrar. Porque, en fin, a mí me parece que es una más que se añade a una gestión, no solamente en lo que compete a la Guardia Civil, que no es precisamente la más mejor amiga de este gobierno, sino en la gestión en general del Ministerio del Interior. Marlaska ha estado en la cuerda floja por varias cuestiones, no solamente por esta forma de configurar los equipos, sino con la polémica de la valla de Melilla y otros casos que ha ido acumulando. Por lo tanto, yo creo que esto añade incertidumbre a su futuro político, ¿no? Que es ahora donde está en la política. Y parece mentira que esto haya ocurrido en un ministro que ejerció de juez durante muchísimos años. Eso quizás es lo que llama más la atención, ¿no? La causa que yo creo que en el fondo es lo que le ha pesado más a María Gámez en su dimisión reciente como directora de la Guardia Civil, fue que ella dejó por escrito que la destitución de Pérez de los Cobos se debía a que no le estaba facilitando la información sobre el caso que había abierto la Guardia Civil sobre el 8M y la causa de la pandemia. De hecho, fue ella quien le comunica la destitución, ¿no? Sí. Que quiero fue decir ella quien se lo comunica la noche del domingo. Sí, pero que yo creo que ella, a partir de ese momento, pasa a la sombra de la Guardia Civil y se produce una serie de hechos hasta que llega al final esta imputación de mentiriquilla, que yo le llamo, de su marido, porque no está en el auto principal del juez, sino es como una adenda que el juez Vilaplana aquí en Sevilla añade. Pues yo creo que María Gámez terminó quemada de ese asunto. Y creo que Marlaska se equivocó. Ahora quiero decir una cosa. Los ministerios del Interior a la política son como freidoras de aceite. No conozco ningún ministro de Interior hasta ahora que haya salido indemne del paso por uno de los sillones que es más difícil del gobierno. El anterior Zoido se intentó tapar lo que hizo el anterior, que fue crear un servicio policial paralelo e ilegal para verter un montón de mentiras sobre contrincantes políticos, y así podríamos ir hasta los tiempos de Barrio Nuevo, Corcuera y tal. Es decir, yo creo que la freidora de aceite va inherente al cargo y esa posiblemente sea una de las razones por la que Marlaska no ha salido del gobierno, porque tarde o temprano lo destituye, pero tienes que buscar a otra persona que vuelva a pasar por situaciones límites a las que se pone un ministro del Interior, como tú has citado, la valla de Melilla, se pueden citar muchísimos más. Ahora bien, yo creo que Marlaska tiene la facultad de destituir a las personas en las que nos confíe, y creo que en este caso Pérez de los Cobos no era digno de confianza, porque permite un informe que era un mamarracho. Unos guardias civiles
metidos a epidemiólogos sacando unas conclusiones que cualquier científico tardaría meses, pues ellos de la noche a la mañana, como mantenían que el gobierno sabía lo de la epidemia desde el mes de enero. Y que prácticamente pues permitieron la manifestación del 8M de ese daño pues a sabiendo de lo que iba a ocurrir. Aquello era indudablemente un despropósito, pero desde luego la forma no era, y yo creo que rozaba el ilícito penal el pedir con esa insistencia que le informaran del curso de la investigación. Simón. De todas maneras, el punto de partida no es que alguien no pueda cesar a un cargo de confianza, sino que se tiene que hacer de acuerdo con el principio de legalidad. Y es que el gran problema aquí es que al gobierno ya ha tenido problemas en ese sentido. Por ejemplo, en el año 2021, el Supremo le anuló la elección de 35 altos cargos, entre ellos 2 directores generales, la directora del INJUVE y la Dirección de Políticas Palanca de Agenda 2030, simplemente porque no se ajustó al procedimiento y la justificación de por qué esas personas, sin tener plaza funcionarial, sin cumplir una serie de requisitos, eran elegidas para el puesto. Con los ceses ocurre exactamente lo mismo. Evidentemente, si tú has perdido la confianza en un cargo de libre designación, tú tienes que armar también jurídicamente las razones del cese. Y eso se tiene que hacer negro sobre blanco y sin versiones contradictorias o sin elementos que permitan al aludido defenderse. Yo entiendo que aquí Pérez de los Cobos lícitamente... Dame un segundo, Pablo. Vamos a ir en directo a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Está quedando en libertad ahora mismo la exconsejera Clara Ponsatí. Gemma Alegrí. Sí, ahora mismo justo lo acabamos de saber. Clara Ponsatí ha quedado en libertad después de más de 4 horas detenida en la Ciudad de la Justicia. Acaba de salir justo ahora mismo. Aquí hay muchísima gente, también muchos medios, y vamos a ir contando lo que sepamos. Gemma, escuchamos gritos de govern dimissió por parte de los partidarios de Clara Ponsatí, ¿verdad? Sí, hay mucha gente de Junts, también de la CUP. Tenéis que pensar que hay manifestantes aquí desde las 7 de la tarde y Alba Vergés de Esquerra Republicana no ha llegado hasta las 8:15. O sea, ha sido la única persona de Esquerra Republicana que ha estado por aquí, por la Ciudad de la Justicia. Por lo tanto, Ponsatí queda en libertad citada por el juez Llarena en el Tribunal Supremo dentro de un mes. Pedro Jiménez. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Así es, el juez Llarena acaba de dictar un auto al que acabamos de tener acceso, lo estamos leyendo en estos momentos, y cita a Ponsatí el 24 de abril. Lo hace a las 11 de la mañana en el Tribunal Supremo para comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia. Recordemos que el de sedición ya no existe tras la reforma del Código Penal. El magistrado le pide que designe domicilio y teléfono donde pueda estar localizada y que comparezca ante este órgano judicial cuantas veces sea llamada. Además, le apercibe de que el incumplimiento del llamamiento conllevará la modificación de su situación personal y su posible conducción por la fuerza pública. Lo que hace también el juez, Aymar, es dejar sin efecto la orden de detención, así como la de rebeldía que acordó en su día, ya que Clara Ponsatí ya está en España y está a disposición de las autoridades españolas. Gracias, Pedro. Hora 25. Aymar Bretos. La dimensión a la que está llegando el enfrentamiento entre Podemos y Yolanda Díaz empieza a inquietar no solo a los partidos de esa órbita, digamos los que pueden entrar en Sumar, que empiezan a ver como la posibilidad de una candidatura de unidad empieza a diluirse. Inquieta no solo en el PSOE, que sabe que en esto le va con mucha probabilidad la opción de repetir la coalición después de las generales, empieza a inquietar también a los socios parlamentarios de la coalición. Claro, que para ser socio parlamentario de un gobierno tiene que haber un gobierno de coalición progresista después de las siguientes generales. Ana Fernández Vila. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El paso adelante que va a dar Díaz el domingo no deja indiferente a nadie. Los últimos en entrar ahora han sido los socios parlamentarios preocupados por la división de la izquierda. Lo que esperamos y confiamos es que se pongan de acuerdo y será por el bien de todos y todas. Eso decía Izpurúa de Bildu, y Rufián de Esquerra ha aprovechado la coyuntura para volver a criticar a Díaz en su habitual cruzada contra la vicepresidenta. La ministra Yolanda Díaz, lo único que le pido es que no negocie esto como negoció la reforma laboral, porque entonces no tendremos 2 listas o 3 listas, tendremos 44 o 45 listas. A Rufián ya le han respondido desde los comunes. Dice Asens que su obsesión con Díaz y la interna de Podemos es de diván, aunque lo cierto es que esas tensiones internas nos remiten. Podemos mantiene que no estará el domingo arropando a Díaz si no acepta cerrar ya un pacto con ellos para celebrar primarias abiertas. Lo que estamos pidiendo es algo muy sencillo y creo que es algo perfectamente asumible. Pero sus exigencias caen en saco roto. Insisten desde
de Sumar en que quieren primarias, pero que los detalles se tendrán que cerrar en una negociación con todos los partidos que ya llegará, pero que ahora no toca. Y en eso han recibido el respaldo cerrado de Rejón y Baldoví. Acudimos a escuchar y nosotros no hemos exigido condiciones previas para acudir. Si hay voluntad de construir algo que mire hacia el futuro para las elecciones generales, es importante que eso se haga sin tutelas y que se haga sin presiones. No me gusta que otros negocien por mí y todos negociamos en igualdad de condiciones. Avisos de Compromís y Más País a Podemos a 5 días de ese acto de puesta de largo de Sumar, en el que los morados van a acabar siendo los únicos que se queden fuera de la foto. Aquí hay una cosa que sigue siendo difícil de entender desde un punto de vista puramente racional, Pablo, y es qué incentivos tienen unos y otros, Podemos y Yolanda Díaz, para cualquier otra cosa que no sea llegar a un acuerdo antes del domingo. Claro, desde la perspectiva electoral todo invita al acuerdo, desde la perspectiva orgánica no, que es de lo que hablamos aquí. Y más allá de que mucha gente amablemente estos días me ha recordado que Podemos pide primarias abiertas, es cierto, la clave aquí está en si el pacto es bilateral o no, con qué censos y en qué condiciones. Y Podemos sabe que tras el 28M estará más débil para poder negociar, y Yolanda Díaz sabe que su fuerza para configurar su propia lista y proyecto será mayor. Ella lo que no pide es que le tutelen desde fuera. Palomera. Bueno, yo creo que ya lo hemos repetido en varias ocasiones. Quien se va a quedar fuera el próximo domingo es Podemos. Y esto no es más que una lucha de poder y una lucha por el presupuesto y para mantener la marca Podemos dentro de ese espacio que se llama Sumar. Y mantener las siglas de Podemos, la marca Podemos, significa tener un presupuesto. A mí me parece que a Podemos se le está viendo demasiado el plumero, también a Yolanda Díaz, que obviamente lo que quiere es negociar después del 28 de mayo, en el que previsiblemente la marca de Podemos va a quedar muy debilitada tras esas elecciones. A mí me parece que no tiene ningún sentido que mantengan este pulso que no les lleva a ninguna parte y que lo único que hace es dividir a la izquierda y restar las posibilidades de una reedición del gobierno de coalición. Esto está más claro que el agua. Ahora, quienes tendrán que dar explicaciones son los que pretenden dinamitar todo esto, ¿no? Marqués. Sí, el 28 de mayo se va a llegar sin el acuerdo al que quiere Podemos, y el 28 de mayo va a ofrecer una fotografía del poder real de la izquierda del PSOE, que es la que no quiere ver Podemos. Podemos, más allá de Pablo Iglesias y parte del gobierno, pues territorialmente no es nada. Por cierto, una cosa importante. Ayer aquí, en este programa, se dijo una cosa. Margallo dijo que Miguel Urbán, eurodiputado de los anticapitalistas, pretendía acudir al acto de Yolanda Díaz este domingo. Bueno, pues eso no es así. El propio Miguel Urbán nos ha confirmado que no irá porque los anticapitalistas no están en ese proyecto ni van a estar. Así que aclarado queda. Se acercan las elecciones, quedan 2 meses exactos, el 28 de mayo, hoy es 28 de marzo, bueno, pues el 28 de mayo se celebran municipales y autonómicas. Y a medida que se aproxima la fecha, los candidatos aumentan su presencia en los medios, lo están padeciendo todos ustedes, y en consecuencia aumentan también las metidas de pata de los candidatos, algunas graves. Algunas que políticamente les puede costar caro. Es el caso de la candidata del PP a la presidencia de Baleares, Marga Proens, que en una entrevista en Canal 4 ha pisado un charco enorme, siendo candidata a la presidencia de la comunidad que es candidata, Baleares, hablando así de la tasa de la ley turística de Baleares. Para crecer en valor. Crecer en valor no significa decir a los hoteleros, ustedes tienen que poner camas elevables, que creo que es la mayor tontería que hemos oído en política turística de los últimos tiempos. Poner camas elevables es la mayor tontería que hemos oído en política turística en los últimos tiempos. Claro, la ley balear contempla precisamente eso, que las camas de los hoteles sean elevables, mecánicas o eléctricas, para facilitar el trabajo del colectivo de las cámaras de piso, que son las mujeres, en su inmensa mayoría mujeres, que se dejan la espalda y se dejan la salud haciendo camas y camas y camas. Silvia Contreras, buenas noches. Hola, buenas noches. Colectivo Unión Kellys Baleares, ¿cómo les han sentado estas palabras? Pues la verdad es que cada vez nos asombra más de las meteduras de pata que están haciendo. Es una cuestión de que esta señora no tiene ni idea cómo es nuestro trabajo como camarera de pisos, y simplemente invitarla a que venga un día con nosotras y verá lo que es mover 2, 3, 4 camas, mover la cama, mover con un colchón encima, y esto haciendo repeticiones durante 21 o 22
o 25 habitaciones. O sea, no tienen ni idea, la verdad. ¿Qué diferencia hay entre hacer una cama que no se eleva y una que sí? Uy, hombre, grandísima, porque claro, piensa que hacemos la cama, digamos, normales, que si son de 2 o 3 camas, pues claro, tenemos que estirar la cama para afuera, eso conlleva el canapé más el colchón, o sea, tirar hacia nosotras para afuera y hacer la cama y luego volver a remeter todo y volver a ponerlo en el cabezal, pero esto estando agachadas. Entonces, claro, con una cama elevable, pues claro, piensa que la cama se eleva hasta la cintura, no nos tenemos que agachar para nada, no nos martirizaremos los hombros, los brazos para poder levantar el colchón de la otra manera. Creo que es muy acertado lo de las camas elevables. Incluso hay compañeras que ya lo están teniendo y no es que salgan descansadas, porque salimos realmente cansadas, pero se nota en las enfermedades profesionales que tenemos, se nota bastante con menos dolor. ¿Cuáles son las lesiones más habituales por agacharse permanentemente una y otra vez para hacer las camas? Simplemente lo del hombro, la muñeca, el dedo resorte, la epicondilitis, la parte de, digamos, lumbares, que eso la tenemos muy castigadas y aún eso no está tampoco reconocido como enfermedad profesional. O sea, son repeticiones que llevamos de 2 o 3 camas, repeticiones por 25 camas, pues imagínate, esto si te sale la sábana bien, si te sale una sábana rota o manchada, pues tienes que volver a empezar, ¿sabes? Entonces son movimientos muy repetitivos que tenemos. ¿Se ha puesto en contacto alguien del Partido Popular con ustedes después de estas palabras, diciendo que lo de las camas son, ¿cómo es exactamente? Poner camas elevables es la mayor tontería que hemos oído en política turística de los últimos tiempos. Pues mira, gracias a esa tontería, que es un trabajo de sindicato, de hostelería, de hoteles, de todo, hemos podido sacar esta ley y que entra, digamos, las camas elevables. O sea, hasta el momento, ni ayer ni hoy se han puesto en contacto con nosotras para nada. Pero ya no es de hoy, ni de ayer, o sea, ni de hace 3 años, ni 2 años, ni nada, Nunca se han puesto con nosotras en contacto, y menos ahora. Silvia Contreras, colectivo Unión Kellys Baleares. Buenas noches, gracias. Venga, buenas noches, gracias a ustedes. Claudia Platero, la obligación de poner camas que se elevan allí en Baleares no es algo de hoy para mañana. La ley marca que sea algo progresivo. Los hoteleros no tienen que hacer la inversión ahora, boom, de golpe. Sí, eso es. La ley que se aprobó en mayo da un plazo de 6 años para cambiar 300.000 camas. En los hoteles de 4 y 5 estrellas es obligatorio y los hoteleros han pedido ayudas ya para cambiar 25.000 de esas camas de forma inmediata. La partida total de las ayudas es de 15 millones de euros y solo en Mallorca y Mar en verano hay 30.000 camareras de piso. 30.000 personas solo en la isla de Mallorca, a las que la candidata del PP de Baleares se ha puesto hoy enfrente, ella sola, con esas palabras. Vámonos a Francia, porque empieza a perder intensidad, parece, las protestas contra la reforma del sistema de las pensiones que aprobó el gobierno de manera unilateral. Empiezan a perder intensidad, o por lo menos lo de hoy no ha sido ni de lejos igual que lo de la semana pasada. Y eso, a pesar de que Macron ha rechazado hoy la última propuesta de los sindicatos para buscar una salida negociada, que era precisamente negociar a través de un mediador, incorporar algún tipo de mediación que ayudara a desbloquear la crisis política y social que atraviesa Francia. Macron se ha negado a ello, pero sí hay un movimiento de última hora que es llamativo, y es que la primera ministra, Elisabeth Borne, va a reunirse con los sindicatos la semana que viene. Corresponsal Vicens Batalla, buenas noches. Buenas noches. Los manifestantes fueron menos que el jueves pasado en todo el país, en que se superó el 1.000.000 de personas, pero el Ministerio del Interior ha contabilizado este martes un total de 740.000, lo que se sitúa en la media desde enero. Aunque en las principales ciudades de provincia los manifestantes casi se dividieron
redujeron por la mitad, en París se elevaron a 93.000, la segunda cifra más alta desde el inicio de las movilizaciones, lo que indica que la tensión sigue presente en la calle. De hecho, la manifestación de París no se ha acabado de disolver en la Plaza de la Nación hasta hace poco y el número de detenidos ya es de 70. Pero el recorrido desde la Plaza de la República se ha escogido mejor que la semana pasada, cuando la llegada a la Plaza de la Ópera se convirtió en una batalla campal. Aún así, en ciudades como Rennes, Nantes, Burdeos, Toulouse o Lyon, donde lo seguimos nosotros, se produjeron serios altercados y se atacaron edificios administrativos y comercios. Tras una primera respuesta negativa a la demanda del líder sindical reformista Laurent Berger de proponer mediadores para restablecer las negociaciones con el gobierno, esta misma noche la primera ministra Elisabeth Borne ha propuesto a la intersindical una o varias reuniones entre el lunes y el miércoles que viene, a lo que Berger ya ha respondido que está dispuesto a ir porque no hay un orden del día preestablecido. O sea, el Ejecutivo no pondría la condición de no hablar de la subida de edad de la jubilación a los 64 años como hasta ahora, y lo que tampoco excluye que los sindicatos vuelvan a convocar una nueva jornada de movilizaciones para el jueves de la semana que viene. Y mientras tanto, aquí en España el gobierno ha reclutado ya los votos que necesita para aprobar pasado mañana jueves en el Congreso su reforma de las pensiones, pactada con los sindicatos. La coalición tiene ya los votos que necesita, a pesar de que el principal partido de la oposición, el PP, confirma que va a votar en contra. David Junquera. Buenas noches. Génova dice no a la reforma de las pensiones por insostenible. Y es la razón por la que lleva al Partido Popular a votar en contra. Y porque asegura que le faltan datos. Votaremos que no, si nada cambia, que no ha cambiado hasta el momento. Pero Escrivá defiende que el PP ya tiene hasta las tripas de la reforma, en formato Excel. Les hemos hecho llegar hasta las bases de datos y los sesgos, los cálculos detallados. Según Génova, las hojas de cálculo están, pero no los estudios que las sustentan. Les falta información, dicen. Excusas, incoherencia. El PSOE recuerda que a Feijóo no le hicieron falta más datos para desacreditar la reforma en Bruselas. Si no la conoces con detalle, ¿cómo es posible que en Bruselas estés acudiendo a criticarla? Es curioso, ¿eh? Parece que sí lo conocía para irse a Bruselas a decir que no le gustaba y ahora, a la hora de votar, dice que no lo conoce. Bueno, eso me parece también bastante cinismo. Pachi López tacha de cínico al PP y los grupos que aprobarán la reforma también cargan contra los de Feijóo. Escuchamos a Podemos y a Compromís. Es difícil que el PP apruebe esta reforma, porque es una reforma progresista. Dar las gracias a nuestro señor Feijóo, aleluya, por ser tan previsible. Es no a todo por sistema. Los que votarán que sí son los socios parlamentarios de izquierda. El último en sumarse, Esquerra, que ha conseguido el compromiso de que se aceptarán varias de sus enmiendas. Entre ellas, por ejemplo, que a pesar de que un trabajador se reduzca la jornada para cuidar de sus hijos, ese periodo cotizará al 100% para el cálculo de su pensión. O que en las bajas por embarazo de riesgo, si la trabajadora tenía una reducción de jornada, la prestación por incapacidad temporal se calculará como si estuviera trabajando la jornada completa. Son algunas de las enmiendas que se van a introducir y se van a aprobar. ¿Qué conclusiones sacáis, Palomera, empiezo por ti, del mapa de apoyos y rechazos a la reforma de las pensiones que se aprueba el jueves? Bueno, yo creo que ya las negociaciones que había llevado a cabo el ministro Escrivá anunciaban que la reforma iba a salir por una amplísima mayoría y con el voto en contra solo del bloque de la derecha. A mí me parece que para el Partido Popular empieza a ser bastante habitual que siempre que hablan de recortes de pensiones lo acompañen de recortes. Parece que solamente está cómodo en un modelo o en un sistema de pensiones que cada vez que se revisa incluya recortes en las prestaciones de los jubilados. No sé si está acertando mucho el Partido Popular en su estrategia en las últimas semanas, y ya no hablo solamente de su posición rocosa ante la reforma del sistema de pensiones, sino de el viaje del señor Feijóo a Bruselas para cuestionar los intereses de los pensionistas españoles y de España en general. A mí me parece que legítimamente uno puede pedir mayor documentación. Me sorprende que el ministro Escrivá, que es un hombre pegado a un Excel, no haya facilitado información precisa al Partido Popular, como se la facilitó al resto de formaciones políticas en el Pacto de Toledo. Pero bueno, legítimamente puede exigir modificaciones, puede hacer aportaciones en el trámite parlamentario. Todo eso es legítimo, pero irse a las instituciones comunitarias a cuestionar
el modelo y a poner a caldo al gobierno de España me parece de una deslealtad solo comparable con la que tuvo en su día el anterior presidente del Partido Popular, Pablo Casado, tanto con con la excepción ibérica como con la llegada de los fondos europeos. Creo que esto se ha convertido en una constante en el Partido Popular y yo creo que le va a pasar factura en las urnas. Marqués. Estamos hablando de pensionistas que son 11 millones de votantes. Yo creo que el Núñez Feijóo, cada vez que sale al exterior o habla de política internacional, empequeñece. Es un problema que tiene. Lo vimos con lo que las afirmaciones suyas en Bruselas sobre las pensiones y lo vimos el domingo con la desacertada mención a la cumbre hispanoamericana que se estaba celebrando en esos momentos. Ahora bien, yo creo que la reforma de las pensiones sirve para pasar el límite que nos había puesto Bruselas, pero la gran reforma de las pensiones sigue pendiente. Y yo mucho me temo, Esther, que la reforma de las pensiones pasa indudablemente por un recorte. Y lo digo yo, que formo parte de la generación del baby boom y en teoría somos los que hemos sobrado en todas partes y posiblemente seremos los más perjudicados por la reforma de las pensiones. Pero tal como está planteado el sistema, y me parece un sistema justo y un sistema viable, pues indudablemente nos enfrentamos a un recorte que yo espero que sea en el futuro de quizás las pensiones máximas y del mantenimiento de las mínimas. Simón. De todas maneras, fijaos, si damos un paso atrás y comparamos Francia y España, porque están las dos encima de la mesa, lo curioso que resulta ver cómo los sistemas políticos, ante un desafío que en el medio plazo, desde luego en Francia está mucho peor, porque ellos tienen un 16% de PIB en pensiones, nosotros un 11%, pero bueno, de medio plazo el sistema político lo procesa de maneras diferentes. Un Macron que ha recibido un mandato más que cuestionable en las urnas tras una segunda vuelta sin tener mayoría, realmente no es reflejo de que Francia está partida en 3 tercios. Es decir, tú tienes el tercio macronista, el tercio de los melenchonistas, digamos, de la izquierda, y el tercio de la extrema derecha. En un sistema parlamentario como el nuestro, su gobierno en minoría habría tenido que negociar y transaccionar con otros, y habría tenido que moderar cuál era la posición que tenía. Aquí tenemos un gobierno en minoría, débil en un sistema parlamentario. ¿Esto qué le obliga al gobierno? Al gobierno lo que le obliga es a tener que transaccionar, como está haciendo con otros grupos parlamentarios, para sacarlo. Y eso modera el tipo de reformas y, sobre todo, algo fundamental, obliga a ensanchar la base social de apoyo. Necesitas más gente en tu barco de los que solo te han votado a ti. Y este gobierno lo ha logrado con los actores sociales, con los sindicatos, y esto ya era algo que daba a entender que la mayoría de la investidura iba a estar también en el carro, pero además también con la dimensión temporal de colocar al PP en una situación incómoda, porque en el fondo el PP, en el Pacto de Toledo, ha votado a favor de la revalorización de las pensiones. Es que ellos han votado también a favor. Y el Partido Popular no dice que quiera reducir los ingresos. Entonces está en una situación en la que dice, no, es que no tenemos información suficiente, porque no pueden entrar a hablar del fondo, sino que solo pueden entrar a escudarse en la forma. Por eso fijaos lo curioso que es cómo luego, teniendo el mismo problema y las demandas, un sistema más propenso al pacto, como es un modelo parlamentario como el nuestro, permite canalizarlas mejor que el problema que tienen con la Quinta República Francesa, que la única manera, y pongo ya esto, con esto termino, la única manera para que Macron te haga caso es incendiar las calles. Pablo, es decir, esto es lo dramático. La única manera en la que el gobierno retrocede en alguna política es cuando la lías pardísima. Aquí en España no hace falta, porque tenemos más puntos de entrada, autonomías, Congreso, etc. Pablo, hasta que llega la Comisión Europea te obliga a tomar una decisión. Hasta que yo sepa tiene el visto bueno, ¿no? Como cambiamos la Constitución y como estuvimos ahora mismo, ¿qué nos ha dicho la Comisión sobre esta reforma? Ahora no, pero ahora no. Estoy diciendo hasta revisión. Estoy diciendo hasta que venga la Comisión Europea, que vendrá y nos diga lo que tengamos que hacer. Pero eso es. Digo yo que la Comisión Europea tiene técnicos más cualificados que nosotros o que el Partido Popular y de momento ha avalado el modelo. De momento, no sabemos lo que dirá dentro de 3 años cuando se revise y se compruebe el resultado que ha tenido. Bien, pero la inevitabilidad del colapso del modelo es lo que yo no compro. Pero 1 a 1. Una reforma de las pensiones que viene avalada por los sindicatos y los partidos de izquierda, solo por los partidos de izquierda y los sindicatos, si creemos que esa es la reforma de las pensiones que nos espera, y la Comisión Europea y el mágico. Señor Costello. Es decir, pero no puedes decir que los técnicos de la Comisión Europea han sido un examinador laxo con nosotros cuando en Italia acaban de parar el desembolso. No ha sido laxo, no. He dicho que ha servido para pasar este cruce. Para eso sí ha servido. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Pongámosla encima de la mesa. ¿Con qué hubiéramos sacado un excelente en este examen? Que en teoría hemos sacado solo una te la digo, un sistema viable que pasa indudablemente por una reducción de las pensiones, Pablo. Es que es así.
la cantidad de gente que nos vamos a incorporar al sistema de pensiones en el plazo de 10 años, que vamos a coincidir con gente de la generación anterior, porque cada vez más longeva, va a hacer insostenible que haya pensiones que sean mucho más altas, pero por que eso algunos se de los habla de sueldos que esto, se para ir a pagan en ajustar España. por los ingresos, si tenemos que continuar acercando la edad Pero los efectiva a la ingresos, real. El problema es que nos jubilamos antes de la edad que está fijada en los 67 años. Quiero decir que no es una estrategia única, porque tú estás planteando como si la única alternativa fuera recortar. Yo no te estoy diciendo... No, y 1,5 millones más de trabajadores. Eso vale, sería una solución. Y que coticen y que sean más Hombre, productivos. Claro, es que aquí hay muchas variables en la coctelera. Y que los salarios sean más altos. Y que los salarios sean más altos, Claro, ¿no? hay muchas variables en la coctelera. Entonces ya estamos diciendo que es inevitable que para 2050, ¿vale? De acuerdo a la introducción de los baby boomers, el sistema colapse. ¿Sabes con la estimación de la IREF cuánto dicen en términos de PIB que gastaríamos nosotros en pensiones en 2050? Lo mismo que gasta Francia ahora. 16%, tal cual. Marqués, ¿rematas? No, que yo no me quiero cargar el sistema de pensiones, con sino tus todo manitas, lo contrario. Lo que quiero es cobrarlo. Lo que quiero es cobrarlo. Y veo que hay pensiones máximas que son muchísimo más altas que los sueldos que se cobran en la actualidad. Y eso es insostenible. Y lo demás es pensamiento mágico. Yo creo pues que igual hay que subir los salarios, ¿no? Igual, digo pero yo. los salarios que se suben en el BOE, Esther... o sea, el salario que se... Habrá que abrir ese debate. Pero si no es debate, es que puedan que es lo que está planteando la reforma que está ahora mismo sobre la mesa. Venga, es decir, señores, ¿por qué el ajuste siempre hay que hacerlo? Me quedan unos segundos. Y hablando de baby boom, ojo al enlace que voy a hacer de un tema a otro. Hablando de baby boom, quiero contaros los nuevos datos que vamos conociendo sobre el hombre holandés al que se le atribuyen hasta 550 hijos a través de la donación de su esperma ilegalmente, porque allí en su país la ley fija un máximo de 25. Bueno, este hombre ha tenido hasta 550 hijos y envió también su semen aquí a España. Nos lo ha asegurado la fundación que le ha denunciado en su país de origen, allí en Holanda. Antonio Martín. Para entender toda esta historia, primero hay que saber que cada país establece los límites de hijos que se pueden concebir de un mismo progenitor, básicamente para evitar enfermedades genéticas, posibles incestos sin que los hermanastros lo sepan y los problemas psicológicos que pueden derivarse de una situación como esta. En el caso de los Países Bajos, son un máximo de 25 hijos. En España, como nos ha contado en la SER hoy la experta en reproducción, Rocío Núñez, muchos menos. Solamente se admite 6 embarazos por donante. En el caso de los Países Bajos, ahora se está debatiendo precisamente un proyecto de ley para revisar ese tipo de plazos y límites y situarlos en un máximo de 12 familias. El caso es que este donante en concreto se pasó hace mucho. Ya en 2017 se le prohibió donar más en su país al descubrirse que era progenitor de al menos 102 niños y niñas. El asunto levantó, de hecho, revuelo mediático, pero luego se fue apagando y él volvió a lo suyo. Empezó a contactar con parejas o mujeres en otros países para ofrecerse, y entre ellos España, como nos ha contado el fundador de la organización que lo ha denunciado. Se llama Ties van der Meer. To get in contact with Spanish clinics where... Y cuenta que han recogido testimonios de mujeres que aseguran que ha donado en España, que lo ha hecho más de una vez y con la ayuda de una mediadora. En total, por todo el mundo, 550 hijos a día de hoy como mínimo, porque esas son las donaciones registradas de modo oficial. Y por si fuera poco, no es el primer caso de este tipo que viene de los Países Bajos. Ya el pasado año esta misma fundación Donorkin denunció que una decena de médicos utilizaron allí su esperma para la reproducción asistida sin consentimiento de las madres. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El núcleo duro. Cuando ha dado a conocer los nuevos ministros, el presidente de gobierno ha pedido una década de ejecutivos progresistas para revertir los ajustes y recortes que hizo el Partido Popular. Una década es justo lo que demandó Miguel Boyer al llegar al gobierno de Felipe González por primera vez. Pero en aquella ocasión era al revés. Exigía una década para hacer los ajustes necesarios. Esto es lo que ha cambiado. ¿Quién se acuerda hoy de que Pedro Sánchez tuvo un ministro de Cultura apellidado Rodríguez Uribe? ¿O una ministra de Sanidad como Carmen Montón? La memoria es breve. A pesar de que ha logrado que parezca que los retoques que hace a sus gobiernos son mínimos, en los ejecutivos de Sánchez hay una gran movilidad política. Solo 6 de los 42 elegidos desde 2018, Calviño, Rivera, Montero, Planas, Robles y Grande Marlaska, sobreviven en sus puestos.
Teniendo en cuenta de que en este lustro España ha pasado, con el primer gobierno de coalición desde la República, por una pandemia, un confinamiento, el estallido de un volcán, una guerra y un periodo de inflación sin precedentes para una generación, la experiencia es abrasiva. Solo hace falta comparar las imágenes juveniles de cuando llegaron y las actuales. Punto y 25. Y vamos a abrir ya el larguero hoy con el análisis de la derrota de España. Sí, hoy tenemos especial Sanedrín, primero con los futbolistas. Kiko Narváez y Rafa Alcorta ya nos están esperando. Y luego Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Marcos López, Antón Meana. Vamos a analizar los 2 primeros partidos de esta nueva era Luis de la Fuente, que da la sensación de que tiene mucho trabajo por delante. Vamos ya con ello. Esther Palomera, Juanma Márquez, Pablo Simón. Hasta la semana que viene. Adiós. Venga, un abrazo. Adiós. Hasta mañana. A descansar. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.